A continuación le damos la bienvenida a Jaime Franqui Rodríguez, vicerrector, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Lo invitamos a que suba al escenario. Buenos días, permítanme empezar por el final, dando las gracias. Tuve este interés cuando encontré hace un par de días el número de inscritos o el número de preinscritos a este foro. La receptividad que tuvo, la invitación que hicimos desde la Universidad Nacional, desde la sede de Bogotá de la Universidad Nacional y el Diario de la República, me hizo pensar que ya valía la pena haber hecho ese esfuerzo. Por eso quiero darles gracias por su asistencia y quiero decirles que ya nos parece que vale la pena seguir avanzando en esto de tomarnos mucho más en serio la cuarta revolución industrial, que es a lo que le apuntamos realmente. La cuarta revolución industrial no puede seguirse viendo únicamente como algo que está pasando, como algo que está sucediendo, sino realmente como algo que nos va a tocar profundamente en el país y a cada uno individualmente. Por supuesto, el foro no tiene la pretensión de dar muchas respuestas. Yo quisiera ser honesto en ese sentido, quiero que empecemos a formularnos las preguntas adecuadas. Quiero que empecemos a pensar eso desde la perspectiva que nos corresponde en este contexto, en esta situación, en este país, con nuestros recursos y con nuestras posibilidades reales. No hacerlo nos puede dejar marginados de las bondades que pueda tener asistir a una cuarta revolución industrial. Encontré hace un par de décadas una excelente frase en el almanaque Bristol, ese almanaque pintoresco que lleva ya muchas décadas circulando en el país y que curiosamente todavía circula al comienzo del año. Hay tres clases de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que ven las cosas pasar y los que preguntan qué pasó. Yo me pongo a pensar en ocasiones si esto no es escalable también a los países. Hay países que hacen que las cosas pasen, hay países que ven las cosas pasar y hay países que preguntan qué pasó. Y aquí formularía yo entonces el primer interrogante para el auditorio y, ¿por qué no?, para nuestra sociedad. ¿Qué tipo de país queremos ser en este siglo XXI? ¿Qué tipo de país queremos que dejemos y heredemos para las futuras generaciones? Pero además, frente a esto, y ya creo que empieza a verse un poco en las dos presentaciones que me antecedieron, tenemos también que identificar cuál es la actitud de las personas frente a esta cuarta revolución industrial. Y encontramos distintas actitudes. La actitud de aquellos apologistas que ven en la cuarta revolución industrial toda suerte de posibilidades y sin ningún tipo de cuestionamientos frente a lo que viene. Para ellos, yo les diría, puede haber algunos en el auditorio, hay que tener cuidado, hay que ser cautos, no podemos entregarnos sin una revisión o una asimilación crítica de lo que está por venir y de lo que está sucediendo. Hay los apocalípticos que dicen las empresas que no se ajusten, que no entren en el nuevo Big Data y en la producción remota, etcétera, etcétera, desaparecerán. Lamento decirles, apocalípticos, que eso no sucederá. Ya lo decía el primer expositor, en el país todavía convivimos con modos de producción preindustriales, convivimos con modos de producción industriales y sobreviven pese a todo. Muchísimas gracias. Sobreviven pese a todo, de tal manera que tenemos que balancear estas posturas frente a lo que sucede en la cuarta revolución industrial. Me preocupan también los escépticos, los que dicen eso no está pasando, eso no nos va a afectar,
Eso no va a suceder más de lo que ha sucedido normalmente desde los 1700 empezamos a cambiar los modos de producción y a cambiar la organización del mundo, porque es que las revoluciones no cambian únicamente lo que sucede al interior de la fábrica o al interior de la producción, sino cambian lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos e incluso cómo vivimos cotidianamente. Y frente a los diferentes, enorme preocupación. Hay que despertar un poco para ver qué es lo que va a suceder con la cuarta revolución industrial. De tal manera que con este pequeño preámbulo empecemos, porque quiero presentarles 2 o 3 ideas desde una perspectiva que liga la realidad de lo que va a ser con un análisis casi académico. Para los de mi generación y generaciones anteriores, un clásico de la ciencia ficción, 2001, Odisea del espacio, Stanley Kubrick, 1968. ¿Por qué lo traigo a colación? 2 situaciones que me parecen particularmente interesantes. Uno, por el contraste fuerte, radical, entre lo que somos, de dónde venimos y lo que podríamos llegar a ser y cómo podríamos movernos en un futuro. Pero por otra razón, en la película HAL 9000, una máquina inteligente, logra tomarse la nave espacial en una de las expediciones que se hacían dentro de la película, con una particularidad: para tranquilidad de la humanidad, esta máquina inteligente termina siendo desactivada por el protagonista y suplica al final que no la desactive. Para los apocalípticos esta es una tranquilidad, saber que las máquinas eventualmente no van a llegar a tener el control total. Pero también me interesa por un tercer motivo particular haber traído esta escena a este foro. En 1968 ya estábamos pendientes de la inteligencia artificial. El término fue acuñado en 1956. O sea que esto que está sucediendo ahora no sucede de un momento para otro, ya estábamos advertidos, ya habíamos tenido mucha discusión y reflexión, e incluso desde el punto de vista de la ciencia ficción de Hollywood se había trabajado el tema de la inteligencia artificial. En 1996, Deep Blue, la máquina IBM, le gana a Kasparov en una partida de ajedrez. Estamos hablando de más de 20 años. Y aún queremos en algunos escenarios pensar que esto de la inteligencia artificial es nuevo, que surge de un momento para otro. ¿No nos habíamos preguntado por esto? ¿Por qué no nos habíamos preguntado por esto? ¿Por qué hemos dejado que las cosas avancen y que las cosas pasen sin tomar algún tipo de medidas o sin reaccionar ante lo que venía sucediendo? Iniciemos con 3 ideas que quiero presentar el día de hoy para dejar como marco de lo que ustedes van a ver y que seguramente permitirán darle una referencia de lo que van a hablar los especialistas. La primera, el Big Bang. El Big Bang no es un término que yo haya acuñado, realmente lo heredo de un experto en el ámbito de lo digital, que presentó una charla que denominó de esta forma hace aproximadamente unos 20 años.
El Big Bang significa un cambio profundo, un cambio total. El Big Bang es el que permite que estemos o que nos movamos hoy en el entorno virtual o en el entorno digital. Si uno mira la historia de la humanidad en referencia al entorno, puede identificar 3 estadios diferentes. Un estadio natural, en el que el orden de las cosas del entorno está regulado por la naturaleza. Un entorno artificial, en el que el orden de las cosas está regulado fundamentalmente por el hombre. Y un entorno virtual que estamos creando y que se está desarrollando cada vez más, que tiene una regulación completamente diferente. El Internet de las cosas hace ya parte de una manifestación muy clara y contundente de ese entorno virtual. Pero quisiera la primera reflexión también para entender como marco de lo que viene más adelante. Un entorno no reemplaza al otro, ni lo sustituye, se sobrepone. Lo artificial se sobrepuso a lo natural y convive con lo natural. Y ojalá pudiéramos entender algún día que debe convivir armónicamente con lo natural. Y lo virtual no reemplaza lo artificial y lo natural. Se sobrepone, se acumulan, conviven los 3. Y eso es lo que deberíamos empezar a entender en el marco de estos avances tecnológicos cuya discusión nos ocupan hoy. Porque obviamente estos avances cada vez son más acelerados, cada vez son más amplios, y una particularidad que quisiera dejar sentada desde ahora: cada vez son más integrados, cada vez se articulan y convergen los distintos campos de desarrollos tecnológicos de tal manera que generan una aceleración incluso mayor que la de siempre. Ya se mencionó cómo están las 4 revoluciones que han sido identificadas históricamente. Aquí quisiera hacer una confesión: yo no creo mucho en que exista una 4ª revolución industrial. En realidad ha habido 2 grandes revoluciones. La primera, que pasa del trabajo manual a la mecanización y a la automatización, que fue considerada esta última como la segunda, y la segunda, que es la revolución del conocimiento. Esta 4ª es una profundización enorme de esa revolución del conocimiento. Sin embargo, como el Foro Económico ya mencionó una 4ª revolución industrial y Klaus Schwab lo identificó así para el mundo, no vamos a entrar en una controversia de esa naturaleza. Pero lo que es importante es que esta 4ª revolución industrial, en términos también de Klaus Schwab, no cambia lo que hacemos, va a cambiar lo que somos. Y eso es lo que marca una enorme diferencia con las revoluciones industriales anteriores. En algunos de los ejemplos que voy a poner más adelante o en los comentarios que haré más adelante, seguramente voy a ratificar ese planteamiento de Schwab. Pero además es una combinación. Hay elementos de carácter digital, hay elementos de carácter físico, hay modificaciones en lo físico, hay modificaciones en lo biológico que se reúnen en esta 4ª revolución industrial. No la podemos explicar desde una única perspectiva, no la podemos comprender desde una única perspectiva. Tenemos que adoptar múltiples puntos de vista, múltiples formas de aproximación para entender esta 4ª revolución industrial. Y aquí pasaría a la segunda idea. La revolución industrial es mucho más que digital. No es solo el universo digital, no es solo la producción digital, no es solo el Internet de las cosas al interior de la fábrica o al interior de la vida cotidiana, es muchísimo más que digital. Y oh sorpresa, nace en el marco de las sociedades del conocimiento, porque el motor de la 4ª revolución industrial es el conocimiento, es la producción de conocimiento, es la puesta en circulación social del conocimiento. Sin el conocimiento como motor central de la 4ª revolución industrial, no podríamos tener una 4ª revolución industrial. Identifiquemos además que estas sociedades del conocimiento, en las que nace la 4ª revolución industrial, tienen unas características de las cuales solo voy a mencionar 3. Una producción enorme de información, una circulación, unos altísimos flujos de circulación de información, unas economías basadas en conocimiento.
economías fundadas en conocimiento y una innovación intensiva. Tres aspectos muy característicos de esta sociedad del conocimiento que produce, en la cual se acuna esta cuarta revolución industrial. Por eso el centro de nuestra preocupación debería ser el conocimiento, no los resultados de su aplicación. Si queremos hacernos preguntas claves, preguntémonos por cómo generamos conocimiento, cómo lo ponemos a circular, cómo lo articulamos, cómo lo integramos. Vale la pena poner al conocimiento en el centro, entre otras cosas, ¿por qué? Porque luego de una revolución agrícola el poder pudo estar en la tierra y las grandes disputas de la humanidad se dieron en torno a la posesión de la tierra. Después de esta revolución agrícola, entrada ya incluso las primeras revoluciones industriales, el poder estuvo mucho más centrado en el capital y las grandes disputas pudieron darse en torno a este tipo de manifestación, a esta producción de la humanidad como lo es el capital. Hoy en día el centro del poder es el conocimiento. Yo decía anecdóticamente, incluso para aquellos que quieren ver la revolución industrial desde la perspectiva únicamente de la producción, que hemos hablado hasta hoy a partir de las revoluciones industriales, cuando hablamos de la potencia de las máquinas, en caballos de fuerza. A futuro podremos hablar de cerebros de fuerza. ¿Qué es lo que mueve realmente la economía y qué es lo que está moviendo las economías? En último lugar, quisiera hablar de la modernidad líquida, para los minutos que me quedan. La modernidad líquida es producto de esto que estamos viviendo, de los grandes avances tecnológicos, y por supuesto es una profundización de las apuestas de la modernidad. La modernidad líquida, el término lo acuña Bauman al comienzo de siglo, pero es también un avance muy significativo del trabajo que en los desarrollos tecnológicos podemos tener. Y es que lo líquido no se fija, lo líquido no pertenece necesariamente al espacio, lo líquido es mutable, no tiene forma, y eso es lo que nos está pasando socialmente. Este mundo líquido en el que vivimos es un mundo en constante transformación y en constante adaptación. Baste anotar, por ejemplo, la percepción que tenemos de las redes sociales. Cuando aparecen las redes sociales, nadie pensó realmente que podrían coger tal fuerza y salir del ambiente universitario. Después de la primavera árabe y de los movimientos que se fundaron o que se gestionaron a partir de redes sociales, se pensó que las redes sociales eran el elemento democratizador por excelencia, y el mundo después de esto vio en las redes sociales una opción enorme. Después del Brexit, de Trump e incluso del plebiscito en Colombia, las redes sociales son cuestionadas, deben ser revisadas, hay que empezar a regularlas, etcétera, etcétera. Todo esto en menos de 2 décadas. Todo esto cambia, todo esto se siente de una manera diferente en cada momento. La cuarta revolución industrial, entonces, es producto de un Big Bang, porque lo digital, hay que reconocerlo, de todas maneras lo atraviesa todo, pero está fundada en el conocimiento, es mucho más que lo digital, y ha hecho un mundo líquido que exige una adaptación constante y permanente, y eso, estimados, nos cuesta trabajo. Hay que movernos, como decimos coloquialmente, hay que cambiar el chip, porque lo que viene exige otro tipo de actitud, otro modo de organizarnos y otro modo de enfrentarnos. Si comencé por el fin, quiero finalizar por el comienzo. Bienvenidos. Me parece que esta es una discusión excepcional. Espero que la aprovechemos, espero que la podamos desarrollar en mucho más amplitud y con muchísimo mayor profundidad que lo que la hemos desarrollado ahora. Quisiera recordar un poco en tono crítico lo que Alejandro Pichitelli en Ciberculturas mencionaba, para que sirva también de reflexión en estos 2 días. No es lo mismo estar desconectados en el norte, donde se desconectan por hartazgo, que estar desconectados en el sur,
donde nos desconectamos por privación. Hay un compromiso de carácter social que hay que revisar en todas estas cosas que están sucediendo. Pero como dijera el proverbio árabe, el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 30 años. El segundo mejor tiempo es aquí, hoy y ahora. Bienvenidos, muchas gracias.